¿Qué harías si el amor de tu vida regresara después de 5 años, no con palabras vacías, sino con un gesto que cambiaría todo para siempre? Alejandro Fuentes, el millonario que lo tenía todo, dejó ir a Valeria porque creyó que el dinero era suficiente. Ahora, él está de vuelta, y lo que está a punto de hacer dejará a todos sin aliento. Quédate hasta el final para descubrir cómo un hombre transformó su fortuna en el regalo más hermoso que alguien podría dar. Suscríbete ahora y no te pierdas ni un segundo de esta historia. La iglesia de San Felipe en el corazón de la Ciudad de México brillaba bajo el sol de julio cuando Alejandro Fuentes y Valeria Ortega intercambiaron sus votos. Él, un joven empresario de 27 años, con trajes impecables y ambiciones sin límite, sostenía las manos callosas de ella con ternura infinita. Valeria, de 23 años, llevaba un vestido sencillo de encaje blanco que su madre había bordado durante meses. Sus ojos color miel reflejaban felicidad pura, pero también un destello de incertidumbre que solo el viento parecía notar. Los invitados aplaudían mientras las campanas resonaban, anunciando el inicio de una vida juntos. Nadie imaginaba que ese día también marcaba el comienzo de una batalla silenciosa entre dos mundos. Alejandro miraba a Valeria como si fuera el tesoro más valioso que jamás poseería. Ella lo miraba con el amor más genuino que un corazón campesino puede ofrecer, pero entre esas miradas habitaba una verdad incómoda. Él soñaba con rascacielos, ella extrañaba los campos de maíz. El amor estaba ahí abundante y real, pero las raíces de cada uno apuntaban hacia horizontes opuestos. Cuando el sacerdote proclamó marido y mujer, Valeria apretó la mano de Alejandro con fuerza, como si intuyera que necesitaría aferrarse a algo muy pronto. Los primeros meses en el departamento de Polanco fueron una mezcla extraña de felicidad y desconcierto para Valeria. Alejandro trabajaba hasta tarde construyendo su imperio inmobiliario, mientras ella pasaba horas mirando por la ventana del piso 12, observando las calles llenas de autos y personas apresuradas. El ruido constante de la ciudad la despertaba cada madrugada, recordándole los gallos y los pájaros de Oaxaca que nunca más escucharía desde su ventana. Intentaba cocinar las recetas de su abuela en esa cocina moderna, llena de electrodomésticos que no comprendía del todo. Las tortillas nunca quedaban del mismo sabor, como si hasta el comal de la ciudad fuera diferente. Alejandro llegaba a casa oliendo a café caro y colonia importada, siempre con una sonrisa cansada pero orgullosa. «Mira, mi amor, firmé otro contrato hoy. Pronto tendremos todo lo que siempre soñamos», le decía mientras le mostraba papeles que para Valeria eran solo letras sin significado. Ella asentía, preparaba la cena y escuchaba sus planes de expansión con atención fingida. Lo que Alejandro no notaba era que Valeria nunca había soñado con todo. Ella solo había soñado con él, con un hogar tranquilo y con tierra bajo sus pies. Cada noche, antes de dormir, Valeria cerraba los ojos e imaginaba el olor de la lluvia cayendo sobre el campo. Las cenas de negocios se convirtieron en el escenario donde Valeria más se sentía fuera de lugar. Alejandro la llevaba a restaurantes elegantes donde los meseros servían platillos con nombres en francés que ella no podía pronunciar. Las esposas de sus socios hablaban de viajes a Europa, de marcas de bolsas que costaban más que un año de cosecha, de spas y tratamientos de belleza exclusivos. Valeria sonreía educadamente, pero sus manos sudaban bajo la mesa cada vez que alguien le dirigía la palabra. «¿Y tú a qué te dedicas, Valeria?», le preguntó una vez la esposa de un inversionista con genuina curiosidad. «Yo antes ayudaba a mi familia en el campo», respondió con voz suave, sintiendo cómo todas las miradas se posaban sobre ella como reflectores. Hubo un silencio breve pero pesado, seguido de una risa incómoda de la mujer. «Ah, qué encantador. Alejandro realmente encontró un diamante en bruto», comentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa noche, en el auto de regreso a casa, Valeria observó las luces de la ciudad pasar por la ventana sin decir palabra. Alejandro conducía emocionado, hablando de una nueva oportunidad de inversión.
No se dio cuenta de que su esposa estaba llorando en silencio, con las lágrimas deslizándose por sus mejillas como ríos diminutos buscando el mar. Los fines de semana eran el único respiro para Valeria, pero incluso esos días se llenaban de compromisos sociales que Alejandro consideraba importantes. Fiestas en terrazas con vista panorámica, eventos de caridad donde la gente donaba dinero pero no tiempo, inauguraciones de galerías donde el arte costaba lo que su familia ganaba en años. Valeria acompañaba a Alejandro con vestidos que él compraba para ella, zapatos altos que le lastimaban los pies y una sonrisa que cada vez pesaba más en su rostro. Una tarde de sábado, mientras se arreglaba para otra cena elegante, Valeria se miró al espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Su cabello estaba perfectamente peinado por una estilista cara. Su maquillaje era impecable, sus aretes de diamantes brillaban bajo la luz, pero sus ojos habían perdido ese brillo especial que Alejandro tanto amaba cuando la conoció en Oaxaca. ¿Estás lista, mi reina?, preguntó Alejandro desde la puerta, ajustándose la corbata con entusiasmo. Valeria asintió, tomó su bolsa de mano y caminó hacia él. Mientras salían del departamento, ella volteó una última vez hacia la ventana y vio la silueta de las montañas a lo lejos, apenas visibles entre la neblina urbana. En ese momento, supo algo que todavía no se atrevía a admitir en voz alta. Estaba perdiendo partes de sí misma cada día que pasaba en esa ciudad. La tensión entre ellos comenzó a manifestarse en pequeñas discusiones que antes no existían. Alejandro no entendía por qué Valeria rechazaba las invitaciones a reuniones importantes, por qué prefería quedarse en casa leyendo en lugar de salir a conocer gente influyente. «Esto es por nuestro futuro, Valeria. ¿No quieres que tengamos una buena vida?», le preguntaba con frustración genuina. Ella lo miraba con tristeza y respondía suavemente: «Ya teníamos una buena vida, Alejandro, cuando éramos solo tú y yo». Esas palabras lo confundían porque, desde su perspectiva, les estaba dando más de lo que ella jamás tuvo. Un departamento espacioso, ropa fina, seguridad económica, acceso a todo lo que el dinero podía comprar. ¿Qué más podía querer una mujer? Lo que Alejandro no comprendía era que Valeria nunca quiso más. Ella quería diferente. Quería despertar con el canto de los pájaros, no con el sonido de las alarmas de los autos. Quería cocinar con verduras que ella misma sembrara, no con productos empacados del supermercado. Quería conversaciones largas bajo las estrellas, no intercambios superficiales en fiestas ruidosas. Una noche, después de otra discusión, Valeria se acostó de espaldas a Alejandro y susurró algo que él alcanzó a escuchar. «Me estoy perdiendo a mí misma aquí». Alejandro fingió estar dormido, pero esas palabras quedaron grabadas en su mente como una advertencia que aún no estaba listo para entender. Pasaron los meses y la distancia emocional entre Alejandro y Valeria se hizo tan evidente como la distancia física entre la ciudad y el campo que ella tanto extrañaba. Él seguía construyendo su imperio con determinación inquebrantable, cerrando tratos importantes y expandiendo su red de contactos cada semana. Valeria, por su parte, comenzó a pasar más tiempo sola, caminando por los parques de la ciudad, buscando algún rincón que le recordara su hogar. Encontró un pequeño mercado de productores donde campesinos vendían verduras frescas los domingos por la mañana. Ese lugar se convirtió en su refugio secreto, donde podía hablar con gente que entendía el valor de la tierra y el esfuerzo honesto del trabajo. Los vendedores la reconocían ya, la saludaban con calidez genuina y le guardaban los mejores jitomates y chiles. «Usted tiene cara de extrañar el campo, señora», le dijo una vez don Esteban, un agricultor de Puebla con manos curtidas y sonrisa amable. Valeria sintió un nudo en la garganta y solo pudo asentir. Alejandro nunca supo de esas visitas al mercado, porque cuando él despertaba los domingos, ella ya había regresado con las bolsas llenas de verduras que cocinaba con amor y nostalgia. Esas horas en el mercado eran las únicas en que Valeria sentía que podía respirar profundamente. La conversación inevitable llegó una noche de septiembre, cuando la lluvia golpeaba las ventanas del departamento con furia inusual.
Alejandro había llegado temprano por primera vez en semanas, emocionado por contarle a Valeria sobre una nueva oportunidad de inversión en Guadalajara. Vamos a expandirnos a otra ciudad, mi amor. Esto significa más viajes, más reuniones, pero también más estabilidad para nosotros, explicaba mientras servía vino tinto en 2 copas. Valeria estaba sentada en el sofá, con las piernas recogidas y la mirada perdida en la ventana lluviosa. Alejandro, necesitamos hablar, dijo con voz tan suave que él casi no la escuchó sobre el sonido de la tormenta. Él se sentó a su lado, tomó su mano y preguntó: «¿Qué pasa, mi reina? ¿Te sientes mal?». Valeria negó con la cabeza y finalmente lo miró a los ojos. «No soy feliz aquí. Lo he intentado. Dios sabe cuánto lo he intentado. Pero esta no es mi vida». Las palabras salieron de su boca como confesiones que había guardado durante demasiado tiempo. Alejandro sintió como algo se rompía dentro de su pecho, pero su orgullo lo hizo responder: «¿Qué más necesitas? Te he dado todo lo que está en mis manos». Valeria sonrió con tristeza. «Me has dado todo menos lo que realmente necesito, volver a ser yo misma». La discusión que siguió no fue violenta ni llena de gritos, sino cargada de una tristeza densa que llenó cada rincón del departamento. Alejandro no podía entender cómo Valeria prefería la vida simple del campo sobre las comodidades que él trabajaba tanto por ofrecerle. ¿Quieres volver a vivir sin aire acondicionado? ¿Sin agua caliente garantizada? ¿Sin seguridad?, preguntaba con genuina incredulidad. Valeria lo miraba con ojos llenos de lágrimas y respondía: «Quiero vivir sin sentirme extraña en mi propio hogar. Quiero ver el cielo sin que los edificios lo tapen. Quiero plantar algo y verlo crecer». Para Alejandro, esos deseos sonaban románticos pero poco prácticos. Él había escapado de la escasez, había luchado por salir de la mediocridad, había construido algo importante desde cero. Regresar al campo significaba retroceder, admitir que todo su esfuerzo no valía la pena. «Yo no puedo volver atrás, Valeria. Tengo responsabilidades, compromisos, gente que depende de mí», explicó con voz temblorosa. Ella asintió lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Lo sé, Alejandro. Y yo no puedo seguir adelante así». El silencio que siguió fue más elocuente que 1000 palabras. Ambos comprendieron en ese momento que su amor era real y profundo, pero no era suficiente para cerrar el abismo entre sus sueños. Durante las siguientes semanas, intentaron encontrar una solución que satisficiera a ambos, pero cada propuesta llevaba a la misma conclusión dolorosa. Alejandro sugirió comprar una casa con jardín en las afueras de la ciudad, pero Valeria sabía que un jardín decorativo no era lo mismo que trabajar la tierra. Valeria propuso que él manejara sus negocios desde el campo, pero Alejandro necesitaba estar presente físicamente en la ciudad para sus reuniones y operaciones. «¿Y si vamos al campo solo los fines de semana?», ofreció él con desesperación. «¿Y si tú manejas algunos de tus negocios de forma remota?», contraofrecía ella con esperanza menguante. Pero ambos sabían que esos eran parches temporales sobre una grieta fundamental. Una tarde de octubre, mientras ordenaban fotografías viejas, encontraron una imagen de su boda. En ella Valeria sonreía con una alegría que ya no habitaba en su rostro. Alejandro observó esa foto durante largos minutos y sintió una punzada de culpa mezclada con frustración. «Yo solo quería darte una vida mejor», murmuró. Valeria tomó la fotografía con delicadeza y respondió: «Pero nunca te pregunté qué significaba mejor para mí». Esa verdad simple y devastadora flotó en el aire entre ellos. Alejandro la abrazó con fuerza, sabiendo que ese abrazo ya sabía a despedida. La decisión de separarse fue tomada con el corazón destrozado, pero con claridad mental que solo el amor verdadero permite. No hubo culpables ni villanos en su historia, solo 2 personas que amaban caminos diferentes más de lo que se amaban entre sí. Una mañana de noviembre, Valeria empacó sus maletas con la poca ropa que realmente le pertenecía, dejando atrás los vestidos elegantes y los zapatos caros que nunca fueron realmente ella.
Alejandro la observaba desde la puerta del dormitorio, con las manos en los bolsillos y los ojos húmedos. ¿Estás segura de esto?, preguntó una última vez. Valeria se acercó a él, tomó su rostro entre sus manos y lo besó con ternura infinita. Te amo, Alejandro. Siempre te amaré. Pero si me quedo aquí, voy a terminar odiándome a mí misma y eventualmente a ti también. Él asintió porque, en el fondo, sabía que tenía razón. La acompañó hasta la estación de autobuses, cargando sus maletas en silencio. Cuando llegó el momento de despedirse, se abrazaron durante minutos que parecieron eternos. Sé feliz, mi reina. Construye la vida que tu corazón necesita, le susurró Alejandro al oído. Tú también, mi amor. Conquista todos esos sueños que llevas dentro, respondió Valeria antes de subir al autobús. Él se quedó parado en la estación hasta que el autobús desapareció en el horizonte, llevándose consigo a la única mujer que había amado verdaderamente. El viento frío de noviembre golpeó su rostro, pero Alejandro apenas lo sintió porque todo su cuerpo ya estaba entumecido por el dolor de esa despedida. Los 5 años que siguieron a la separación transformaron a Alejandro Fuentes en un hombre casi irreconocible para quienes lo conocieron antes. Su empresa inmobiliaria se expandió por todo México, abriendo oficinas en Monterrey, Guadalajara y Cancún con éxito rotundo. Compró su primera hacienda en Querétaro, luego otra en Guanajuato, convirtiendo propiedades abandonadas en desarrollos turísticos de lujo que atraían inversionistas extranjeros. Los periódicos económicos publicaban artículos sobre su visión empresarial. Las revistas de negocios lo entrevistaban como ejemplo del emprendedor mexicano moderno. Su cuenta bancaria crecía exponencialmente cada trimestre. Sus contactos incluían gobernadores y empresarios internacionales. Alejandro asistía a eventos exclusivos en ciudades diferentes cada semana, siempre impecablemente vestido, siempre con la respuesta correcta, siempre proyectando esa imagen de éxito absoluto que el mundo tanto admira. Pero cada noche, cuando regresaba solo a su penthouse en Santa Fe, se quitaba el traje caro y se sentaba en el balcón con una copa de whisky, mirando las luces de la ciudad que nunca dormía. En esos momentos de silencio, Alejandro se preguntaba por qué el éxito sabía tan vacío. Había conquistado todo lo que se propuso, menos la paz que vio en los ojos de Valeria el día que ella decidió irse. Las relaciones que Alejandro intentó construir después de Valeria fueron superficiales y breves, encuentros con mujeres hermosas que lo acompañaban a eventos, pero nunca llenaban el espacio que ella dejó. Salió con una arquitecta brillante que compartía su visión de negocios, pero las conversaciones siempre giraban en torno al trabajo y nunca tocaban el alma. Conoció a una modelo que aparecía en revistas y que todos envidiaban a su lado, pero sus risas sonaban huecas y sus abrazos fríos. Hubo una doctora que le recordaba vagamente a Valeria por su sencillez, pero cuando ella sugirió conocer su familia en el campo de Michoacán, Alejandro inventó excusas y dejó de llamarla. La verdad era que ninguna de esas mujeres era Valeria, y él había decidido inconscientemente que si no podía tener lo real, prefería quedarse con lo superficial. Sus amigos lo felicitaban por su aparente libertad, por no atarse a nadie, por disfrutar de su soltería exitosa. «Tienes el mundo a tus pies, hermano. Aprovecha», le decía su socio Rodrigo durante las cenas de negocios. Alejandro asentía, brindaba con ellos y sonreía como se esperaba que lo hiciera. Pero cuando estaba solo en su automóvil último modelo, camino a casa después de esas reuniones, a veces ponía una canción ranchera que Valeria solía canturrear mientras cocinaba. El recuerdo lo golpeaba con fuerza inesperada, haciéndolo comprender que había ganado fortunas, pero perdido tesoros. Mientras Alejandro acumulaba propiedades y éxitos, Valeria Ortega reconstruía su vida en las tierras que siempre llamaron a su corazón. Regresó a Oaxaca con sus padres, quienes la recibieron sin preguntas incómodas, solo con abrazos largos y comida caliente. Su familia arrendaba una parcela extensa en las afueras de Oaxaca de Juárez, donde cultivaban maíz, frijol y calabazas para vender en los mercados locales.
Valeria se integró naturalmente al ritmo del campo, despertando antes del amanecer para ayudar con las tareas diarias. Sus manos, que se habían suavizado durante los años en la ciudad, recuperaron sus callos honestos del trabajo en la tierra. El sol bronceó nuevamente su piel, el aire puro llenó sus pulmones y poco a poco, día tras día, Valeria sintió cómo las partes de sí misma que había perdido regresaban a su lugar. Aprendió a reparar cercas junto a su padre, a identificar cuando la tierra necesitaba descanso, a leer el cielo para predecir lluvias. Las mañanas olían a café de olla y tortillas recién hechas. Las tardes traían conversaciones tranquilas bajo la sombra de los árboles. No tenía lujos ni comodidades urbanas, pero tenía algo que el dinero jamás compró: pertenencia absoluta. Su madre la observaba con alivio, notando cómo la luz regresaba a los ojos de su hija. «Aquí estás completa otra vez, mija», le dijo una tarde mientras desgranaban maíz juntas. Los domingos Valeria acompañaba a su familia al mercado de Tlacolula para vender sus productos. Instalaban su puesto temprano, acomodando las verduras frescas con cuidado, saludando a los clientes habituales que conocían a la familia desde generaciones atrás. Valeria descubrió que disfrutaba genuinamente de esas interacciones simples, del regateo amistoso, de las conversaciones sobre el clima y las cosechas. Una señora mayor llamada Doña Luz siempre compraba sus calabazas y le contaba historias de cuando Oaxaca era apenas un pueblo pequeño. «Usted tiene buen corazón, muchacha. Se le nota en la cara», le decía con cariño maternal. Esos comentarios llenaban a Valeria de una satisfacción que ningún cumplido en las fiestas elegantes de la ciudad jamás le dio. Por las tardes, después de vender todo, la familia regresaba cansada pero contenta a la parcela. Valeria había aprendido a tocar la guitarra que su abuelo dejó antes de morir, y algunas noches tocaba canciones tradicionales mientras su padre cantaba con voz ronca pero cálida. Esos momentos eran tan sencillos que parecían insignificantes, pero eran la esencia de la felicidad que Valeria había estado buscando. Pensaba en Alejandro ocasionalmente, preguntándose si alguna vez entendería que la riqueza verdadera no se mide en pesos ni en propiedades. Guardaba su recuerdo con cariño pero sin amargura, sabiendo que ambos habían elegido los caminos correctos para sus almas. Sin embargo, la vida en el campo no era perfecta ni libre de preocupaciones para la familia de Valeria. La parcela que arrendaban pertenecía a un terrateniente que cada año aumentaba el costo del alquiler sin piedad. Don Vicente, el padre de Valeria, trabajaba incansablemente, pero las deudas se acumulaban como nubes antes de la tormenta. Hubo temporadas difíciles donde las lluvias llegaron tarde o las plagas arruinaron parte de la cosecha, dejándolos con pérdidas que se traducían en noches de preocupación. Valeria comenzó a hacer trabajos adicionales, tejiendo rebozos para vender a turistas, ayudando en la cocina de un pequeño restaurante del pueblo los fines de semana. Cada peso extra se destinaba a mantener la parcela, porque perderla significaba perder no solo el sustento, sino también la dignidad del trabajo honesto. «No te preocupes, papá. Saldremos adelante como siempre», le decía Valeria a don Vicente cuando lo veía despierto a medianoche, haciendo cuentas con lápiz y papel gastado. A pesar de las dificultades económicas, Valeria nunca consideró regresar a la ciudad ni buscar a Alejandro. Su orgullo era silencioso pero firme, y su amor por esa vida sencilla era más fuerte que cualquier necesidad material. Una noche, mientras miraba las estrellas desde el patio de la casa, Valeria agradeció en silencio por haber tenido el valor de elegir su propio camino. No sabía que el destino ya estaba tejiendo los hilos que pronto los volverían a encontrar, esta vez bajo circunstancias que ninguno de los dos podría haber imaginado. La llamada llegó un martes por la tarde, interrumpiendo una reunión importante en las oficinas de Alejandro en la Ciudad de México. Su asistente entró con expresión preocupada, disculpándose por la interrupción, pero insistiendo en que era urgente. «Señor Fuentes, hay un problema serio con la propiedad en Oaxaca. El administrador dice que necesita ir personalmente.
explicó entregándole un reporte que detallaba irregularidades en los documentos de una hacienda que había comprado hacía 6 meses. Alejandro frunció el ceño, molesto por tener que viajar a resolver algo que sus empleados deberían manejar. Había comprado esa propiedad como inversión, planeando convertirla en un hotel boutique, pero nunca la había visitado personalmente. ¿No puede el administrador resolver esto?, preguntó con impaciencia. Su asistente negó con la cabeza. Hay disputas con los vecinos sobre los límites de la propiedad. Necesitan al dueño presente para las negociaciones legales. Alejandro suspiró, cerró la carpeta con resignación y revisó su agenda. Tenía reuniones programadas toda la semana, pero los abogados insistían en que los problemas legales no podían esperar. Está bien, prepara el viaje para pasado mañana. Solo será un día, 2 máximo. Ordenó sin imaginar que ese viaje cambiaría el rumbo completo de su vida. Mientras su asistente salía de la oficina, Alejandro miró por la ventana hacia la ciudad bulliciosa y sintió un extraño presentimiento que no supo identificar. El jueves por la mañana, Alejandro llegó al aeropuerto de Oaxaca en un vuelo privado que lo depositó en tierra oaxaqueña bajo un sol brillante que olvidó cómo se sentía. Rentó una camioneta de lujo y condujo hacia la propiedad siguiendo las indicaciones del GPS, atravesando paisajes que despertaban recuerdos dormidos en su memoria. Las montañas verdes, los campos de cultivo extendiéndose hasta el horizonte, los pueblitos con sus iglesias coloniales y sus plazas tranquilas. Todo le recordaba vagamente a Valeria, aunque intentaba no pensar en ella. Habían pasado 5 años, ella seguramente habría rehecho su vida, quizás hasta se había casado con alguien del campo como siempre quiso. Alejandro sacudió la cabeza, concentrándose en el camino de terracería que se volvía cada vez más angosto. Finalmente, llegó a la hacienda, una construcción antigua que necesitaba mucho trabajo, pero tenía potencial enorme. Su administrador, un hombre nervioso llamado Ernesto, lo esperaba en la entrada con una pila de documentos. «Señor Fuentes, gracias por venir. Tenemos un problema con la familia que arrienda la parcela contigua. Dicen que parte de nuestra cerca está en su territorio», explicó rápidamente. Alejandro asintió poniéndose sus lentes de sol para protegerse del resplandor. «Está bien, vamos a revisar los límites. ¿Dónde están exactamente?». Ernesto señaló hacia el este. «Justo allá, señor. La parcela donde cultivan maíz y frijol». Caminaron hacia el área en disputa, con Alejandro revisando los documentos mientras avanzaba por el terreno irregular. El calor era intenso, su camisa blanca ya empezaba a adherirse a su espalda y sus zapatos de vestir no eran apropiados para caminar sobre tierra suelta. Maldijo mentalmente por no haberse cambiado de ropa antes de salir de la ciudad. Cuando llegaron a la cerca que marcaba supuestamente el límite, Ernesto señaló hacia la parcela vecina donde se podía ver actividad a lo lejos. «Esa familia ha estado trabajando esa tierra por años, señor. Son buena gente, pero insisten en que nuestra medición está equivocada», explicó con tono conciliador. Alejandro entrecerró los ojos bajo el sol, tratando de distinguir las figuras que trabajaban en el campo. Vio a un hombre mayor reparando algo cerca de un tractor viejo y a una mujer joven agachada entre las plantas de maíz con un sombrero de palma protegiéndola del sol. Algo en la forma en que ella se movía le resultó extrañamente familiar, pero descartó la sensación como producto del calor y el cansancio. «Vamos a hablar con ellos. Seguro podemos llegar a un acuerdo razonable», dijo Alejandro, comenzando a caminar hacia la parcela vecina. Ernesto lo siguió, sudando copiosamente bajo el sol del mediodía. A medida que se acercaban, la mujer se enderezó lentamente, limpiándose las manos en su delantal y volteando hacia ellos con curiosidad. En ese preciso momento, cuando sus miradas se encontraron a través de la distancia, el mundo de Alejandro se detuvo por completo. La mujer se quitó el sombrero de palma con un movimiento lento, dejando que su cabello largo y oscuro cayera sobre sus hombros. Incluso a distancia, Alejandro reconoció inmediatamente esos ojos color miel que habían perseguido sus sueños durante 5 años. Valeria, su Valeria. Aquí, en medio del campo,
a metros de la propiedad que él acababa de comprar. La probabilidad de este encuentro era tan minúscula que parecía obra de fuerzas más allá de su comprensión. Alejandro sintió cómo sus piernas se debilitaban, cómo el aire abandonaba sus pulmones, cómo 5 años de armadura emocional se desmoronaban en segundos. Valeria también lo había reconocido, su expresión pasando de curiosidad a shock absoluto. Dejó caer el sombrero al suelo, llevándose una mano a la boca en gesto involuntario. El padre de Valeria, don Vicente, notó la reacción de su hija y miró hacia los visitantes con confusión. «Valeria, ¿qué pasa, mija?», preguntó acercándose a ella con preocupación. Pero Valeria no podía responder. Solo miraba fijamente al hombre que había amado y dejado ir, ahora parado a pocos metros de distancia, vestido con ropa cara y expresión de alguien que acaba de ver un fantasma. Alejandro intentó decir algo, cualquier cosa, pero su voz se había perdido en algún lugar entre el pasado y el presente. Ernesto, ajeno al drama que se desarrollaba, rompió el silencio incómodo. «Buenos días. Disculpen la intromisión. Venimos a hablar sobre los límites de la propiedad». Las palabras mundanas contrastaban absurdamente con la tormenta emocional que acababa de desatarse. Valeria fue la primera en recuperar la compostura, aunque su voz temblaba ligeramente cuando habló. «Papá, él es Alejandro». Don Vicente abrió los ojos con comprensión inmediata, recordando al hombre que una vez fue el esposo de su hija, el empresario que se la llevó a la ciudad hace años. Su expresión se endureció instintivamente. «Protector». «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con tono cortante pero controlado. Alejandro tragó saliva, intentando recuperar su profesionalismo pero fallando miserablemente. «Yo compré la hacienda de al lado. Vine por un asunto de límites territoriales. No sabía que Valeria...». Las palabras se tropezaban en su boca como piedras. Valeria dio un paso adelante, secándose las manos en el delantal con nerviosismo. «¿Compraste la hacienda vieja de los Ramírez?», preguntó con voz más firme. Alejandro solo pudo asentir, sin poder apartar la mirada de ella. Valeria estaba diferente, más madura, su piel bronceada por el sol, su cuerpo más fuerte por el trabajo físico, su expresión más serena, pero también más segura. Estaba hermosa de una manera natural y radiante que ninguna mujer en sus fiestas elegantes jamás alcanzó. «Hace 6 meses», logró articular finalmente. «La compré como inversión». El silencio que siguió fue denso y cargado de años de cosas no dichas. Ambos sabían que esta coincidencia imposible era el inicio de algo que ninguno de los dos podía controlar, como si el universo mismo hubiera decidido darles una segunda oportunidad que aún no sabían si querían tomar. Los días siguientes fueron extraños y tensos para ambos. Alejandro se instaló en un pequeño hotel del pueblo, aplazando su regreso a la ciudad con excusas de negocios que necesitaban supervisión personal. Cada mañana conducía hasta su propiedad, revisaba avances inexistentes con Ernesto y evitaba mirar hacia la parcela vecina, aunque sus ojos lo traicionaban constantemente. Valeria continuaba con sus tareas diarias, levantándose antes del amanecer para regar las plantas, alimentar a los animales y ayudar a su padre con las reparaciones. Pero ahora cada movimiento estaba cargado de una conciencia aguda de que Alejandro podía estar observando desde la distancia. Ambos fingían normalidad frente a sus respectivas realidades, pero por dentro luchaban contra recuerdos que habían guardado cuidadosamente durante 5 años. Don Vicente notaba la tensión en su hija y la forma en que ella evitaba acercarse al límite entre las propiedades. «Si ese hombre te molesta, lo corro de aquí, mija», le ofreció una tarde con seriedad protectora. Valeria negó con la cabeza, forzando una sonrisa que no convenció a nadie. «No me molesta, papá, solo es incómodo». Pero la verdad era mucho más complicada que incomodidad simple. Ver a Alejandro después de tanto tiempo removía emociones que Valeria creía ya procesadas y superadas. Lo observaba desde lejos, cuando él no se daba cuenta, notando cómo había cambiado físicamente, pero también cómo algo en su mirada parecía más cansado, más pesado.
Ya no era el joven ambicioso lleno de fuego que conoció, sino un hombre que había alcanzado sus metas, pero parecía haber perdido algo esencial en el camino. Valeria se preguntaba si él era feliz con todo lo que construyó, si el éxito llenó el vacío que su partida dejó. Luego, se regañaba mentalmente por preocuparse, recordándose que ya no era su responsabilidad ni su lugar cuestionar la vida de Alejandro. Una tarde, mientras colgaba ropa recién lavada en el tendedero, escuchó su voz a lo lejos hablando con Ernesto sobre mediciones y documentos legales. El sonido de esa voz familiar hizo que sus manos temblaran ligeramente mientras sujetaba las pinzas de la ropa. Alejandro, por su parte, luchaba con su propia tormenta interna. Cada reunión con abogados sobre los límites territoriales era una excusa transparente para quedarse cerca de Valeria. Sus socios en la Ciudad de México lo llamaban preguntando cuándo regresaría, y él inventaba razones cada vez menos convincentes para extender su estancia. «Hay complicaciones legales que requieren mi presencia», explicaba a Rodrigo por teléfono, sabiendo que la verdadera complicación no era legal, sino emocional. Por las noches, en su habitación de hotel, Alejandro miraba el techo sin poder dormir, debatiendo consigo mismo si debía buscar a Valeria para hablar o simplemente resolver el asunto de la propiedad y desaparecer de su vida nuevamente. El orgullo le decía que ella fue quien eligió irse, que él había respetado su decisión y construido una vida exitosa sin ella. Pero algo más profundo, algo que había estado dormido durante 5 años, despertaba lentamente en su pecho. El primer intercambio de palabras real sucedió casi por accidente, una mañana cuando Alejandro llegó temprano a supervisar la instalación de nuevas cercas. Valeria estaba del otro lado del límite, intentando liberar a una cabra pequeña que había quedado enredada en un alambre viejo. El animal balaba con desesperación mientras Valeria trataba cuidadosamente de desenredar sus patas sin lastimarlo. Alejandro observó durante un momento, luego algo más fuerte que su orgullo lo impulsó a acercarse. «¿Necesitas ayuda?», preguntó con voz más suave de lo que pretendía. Valeria levantó la vista, sorprendida por su cercanía repentina. Por un segundo sus ojos se encontraron con una intensidad que robó el aliento de ambos. Luego ella apartó la mirada. «Puedo sola», respondió con tono más cortante de lo necesario. Pero la cabra se movió bruscamente y Valeria perdió el agarre, casi cayendo hacia atrás. Alejandro reaccionó instintivamente, tomándola del brazo para estabilizarla. El contacto físico fue como electricidad recorriendo sus cuerpos. Valeria se enderezó rápidamente, alejándose de su toque. «Gracias», murmuró sin mirarlo, volviendo su atención a la cabra. Alejandro se arrodilló del otro lado del animal, trabajando en silencio para desenredar el alambre desde su ángulo. Sus manos, que ahora solo conocían papeles y teclados, se movían con torpeza alrededor del metal oxidado. Valeria notó su inexperiencia, pero no comentó nada. Trabajaron juntos durante varios minutos, en silencio tenso, hasta que finalmente la cabra quedó libre y salió corriendo hacia el campo. Ambos se pusieron de pie, limpiándose las manos en sus respectivas ropas. «Deberías arreglar esos alambres viejos, son peligrosos», dijo Alejandro, su tono automáticamente sonando como el empresario que daba órdenes. Valeria lo miró con una ceja levantada, ese gesto que él recordaba tan bien cuando ella se molestaba. «No necesito que me digas cómo manejar mi tierra», respondió con firmeza tranquila. La tensión entre ellos era palpable, cargada de años de distancia y palabras no dichas. Alejandro asintió, metiéndose las manos en los bolsillos. «Tienes razón, perdón». Comenzó a alejarse, pero se detuvo y volteó. «Te ves bien, Valeria. El campo te sienta mejor que la ciudad». Las palabras de Alejandro quedaron flotando en el aire mucho después de que él se fuera, resonando en la mente de Valeria como ecos de una canción olvidada. Esa tarde, mientras preparaba la comida para su familia, se descubrió pensando en la expresión de su rostro cuando dijo eso, en cómo sonaba genuino y no condescendiente. Su madre, doña Carmen, la observaba desde la mesa donde desgranaba frijoles. «Ese muchacho no ha dejado de mirarte desde que llegó»,
comentó con la sabiduría de quien ha vivido suficiente para reconocer el amor no resuelto. Valeria removió los frijoles en la olla con más fuerza de la necesaria. «No me importa lo que haga o deje de hacer, mamá». Doña Carmen sonrió suavemente. «Claro que no te importa, por eso te pones nerviosa cada mañana cuando sabes que él va a estar allá». Valeria abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras convincentes. Su madre tenía razón, como siempre. La presencia de Alejandro había alterado su paz cuidadosamente construida. Al día siguiente fue sábado, y Valeria se despertó con la determinación de ignorar completamente la existencia de Alejandro Fuentes. Tenía mucho trabajo que hacer reparando una cerca del lado norte de la parcela, donde los postes de madera se habían podrido con las últimas lluvias. Se vistió con su ropa de trabajo más práctica, se recogió el cabello en una trenza apretada y salió con su caja de herramientas antes de que el sol estuviera completamente arriba. La mañana era perfecta, con ese aire fresco que solo existe en las primeras horas del día en Oaxaca. Valeria trabajaba concentrada, midiendo distancias, cortando madera nueva, clavando postes en la tierra con golpes precisos del mazo. El trabajo físico siempre la ayudaba a aclarar su mente, a reconectarse consigo misma. Llevaba 2 horas trabajando cuando escuchó pasos acercándose por el camino de tierra. Sin voltear, supo instintivamente quién era. «Buenos días», dijo la voz de Alejandro detrás de ella. Valeria dejó de clavar y se enderezó lentamente, limpiándose el sudor de la frente con el brazo. «No te olvides de darle like a este video». «Buenos días», respondió finalmente, manteniendo su tono neutral. Alejandro llevaba jeans y una camisa de trabajo simple, muy diferente a los trajes caros que usaba en la ciudad. Se veía fuera de lugar, pero también curiosamente más accesible. «Vi que estabas trabajando sola en esto. Pensé que... Bueno, tengo manos. Puedo ayudar si quieres». Valeria lo miró con escepticismo, recordando cómo sus manos de empresario habían luchado con el simple alambre de la cabra días atrás. «¿Sabes usar un mazo?», preguntó con un toque de desafío involuntario en su voz. Alejandro sonrió ligeramente, ese gesto que solía derretir su corazón años atrás. «No, pero puedo aprender». Hubo algo en su humildad que desarmó las defensas de Valeria. Suspiró, extendió el mazo hacia él y señaló un poste. «Está bien. Ese poste necesita enterrarse 30 centímetros más. Golpea firme pero no tan fuerte que lo partas». Alejandro tomó el mazo con ambas manos y comenzó a golpear. Sus primeros intentos fueron torpes y débiles, el mazo rebotando sin penetrar suficiente en la tierra dura. Valeria lo observaba con una mezcla de exasperación y algo que no quería identificar como ternura. «Más fuerza. Usa todo tu cuerpo, no solo los brazos», instruyó con paciencia profesional. Alejandro ajustó su postura y volvió a intentar, esta vez con mejor resultado. El sudor comenzó a formarse en su frente, manchas oscuras aparecieron en su camisa, sus manos probablemente se llenarían de ampollas al final del día. Pero no se quejó ni se detuvo, solo siguió golpeando con determinación obstinada que Valeria reconoció como la misma que lo llevó al éxito en los negocios. Trabajaron lado a lado durante horas, ella guiándolo con instrucciones concisas, él siguiéndolas sin cuestionar. El silencio entre ellos gradualmente dejó de ser incómodo y se transformó en algo diferente, casi companionable. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, Valeria declaró un descanso. Se sentaron a la sombra de un mezquite viejo, compartiendo el agua fresca que ella había traído en una cantimplora. Alejandro bebió con gratitud, su respiración todavía agitada del esfuerzo. «Nunca pensé que clavar postes fuera tan difícil», admitió con una risa cansada. Valeria no pudo evitar sonreír ligeramente. «Todo trabajo es difícil cuando no estás acostumbrado». Miraron hacia el campo en silencio por un momento, observando cómo el viento movía las plantas de maíz en ondas verdes. «Olvidé lo hermoso que es esto», dijo Alejandro en voz baja, casi para sí mismo. La paz, el silencio que no es realmente silencio, porque está lleno de sonidos naturales. En la ciudad, todo es ruido artificial constante. Valeria lo miró de reojo,
sorprendida por la reflexión. Creí que amabas la ciudad. Todo ese poder y éxito. Alejandro guardó silencio por un largo momento antes de responder. Yo también lo creí, pero ahora no estoy seguro de qué amo realmente. Sus palabras colgaron en el aire entre ellos, cargadas de significado que ninguno se atrevía a explorar completamente. Valeria sintió algo moverse en su pecho, como una puerta que había cerrado con llave comenzando a abrirse lentamente. A veces las cosas que perseguimos con más fuerza son las que menos nos llenan, murmuró Valeria, preguntándose si hablaba de él o también de sí misma. Esa noche, en su habitación de hotel, Alejandro no pudo dormir. Sus manos ardían llenas de ampollas del trabajo del día, pero el dolor físico era insignificante comparado con la revolución que ocurría dentro de su pecho. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, observando el pueblo dormido bajo la luz de la luna. Por primera vez en 5 años, sintió claridad absoluta sobre lo que realmente importaba en la vida. Todo el dinero que había acumulado, todas las propiedades que poseía, todos los contratos que firmó, ninguno le había dado la sensación de plenitud que experimentó esa tarde clavando postes junto a Valeria. Tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, aunque eran casi las 2 de la madrugada. Primero a su socio Rodrigo, luego a sus abogados, después a sus contadores. «Necesito vender mi participación en la empresa», anunció sin preámbulos. Las respuestas fueron de shock y confusión, pero Alejandro había tomado una decisión y nada lo haría cambiar de opinión. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones telefónicas, videollamadas con abogados y negociaciones aceleradas que Alejandro manejaba desde el hotel mientras seguía visitando a Valeria cada mañana para ayudar con las tareas del campo. Ella notaba que algo había cambiado en él, una determinación diferente a la ambición empresarial que recordaba, pero no preguntaba. Alejandro llegaba temprano, trabajaba duro sin quejarse, aprendía rápidamente todo lo que ella le enseñaba sobre el cultivo y el cuidado de la tierra. Don Vicente observaba con escepticismo inicial que gradualmente se transformó en respeto cauteloso al ver que el empresario citadino no era solo palabras vacías. «Ese muchacho trabaja duro para alguien que no necesita hacerlo», comentó una tarde a su esposa. Mientras tanto, Alejandro vendía sistemáticamente su imperio, su participación en la empresa inmobiliaria, sus propiedades en Guadalajara y Monterrey, hasta su penthouse en Santa Fe. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo durante años. Rodrigo lo llamaba desesperado cada día. «Te volviste loco, Alejandro. Estás tirando todo por la ventana». «¿Por qué?», gritaba a través del teléfono. Alejandro miraba por la ventana del hotel hacia los campos dorados bajo el sol de la tarde y respondía con calma que nunca antes había sentido. «Porque construí un imperio vacío, hermano. Y finalmente entendí qué es lo que realmente quiero». Las transacciones tomaron 3 semanas de trámites acelerados, abogados trabajando horas extras y papeles firmados electrónicamente desde Oaxaca. Alejandro mantuvo todo en secreto absoluto, sin decirle nada a Valeria ni a su familia. Durante esas semanas, la relación entre él y Valeria cambió sutilmente. Ya no había tanta tensión en sus conversaciones. Compartían almuerzos sencillos bajo la sombra de los árboles. Ella le contaba historias del pueblo y él escuchaba con genuino interés. Una tarde, mientras reparaban un sistema de riego, Valeria preguntó: «¿Cuándo regresas a la ciudad?». Alejandro la miró directamente. «Pronto», mintió, sabiendo que nunca regresaría de la forma que ella imaginaba. La investigación sobre la situación financiera de la familia de Valeria no fue difícil para alguien con los recursos de Alejandro. Descubrió que don Vicente debía 3 años de renta atrasada al terrateniente que era dueño de la parcela. Una suma que para Alejandro era insignificante, pero para ellos representaba una montaña imposible de escalar. El terrateniente, un hombre mayor llamado don Sebastián, estaba considerando terminar el contrato de arrendamiento y vender la tierra a desarrolladores que querían construir fraccionamientos. Alejandro contactó a don Sebastián discretamente, sin revelar su conexión con la familia Ortega. «Quiero comprar su parcela.
Haré una oferta generosa, efectivo inmediato, propuso durante una reunión en la oficina del notario. Don Sebastián, sorprendido por la oferta inesperada, aceptó sin hacer muchas preguntas. En una semana, Alejandro era el dueño legal de la tierra que la familia de Valeria había trabajado durante generaciones. Pero no se detuvo ahí. Instruyó a sus abogados para preparar documentos de donación, transfiriendo la propiedad directamente a la familia Ortega sin costo alguno. El último día antes de que los documentos estuvieran listos, Alejandro trabajó más duro que nunca en el campo junto a Valeria. Repararon la última sección de cerca, sembraron nuevas plantas de calabaza, limpiaron el sistema de drenaje. Valeria notó que él estaba particularmente callado, pensativo. ¿Todo bien?, preguntó mientras lavaban sus manos en la pila de agua. Alejandro la miró con una intensidad que la hizo contener el aliento. «Valeria, hay algo que necesito decirte mañana. Algo importante». Ella sintió su corazón acelerarse. «¿Qué cosa?». Él sacudió la cabeza. «Mañana. Te lo mostraré mañana». Esa noche, Valeria apenas durmió, preguntándose qué podría ser tan importante. ¿Iba a despedirse finalmente? ¿Regresaría a la ciudad? La idea de que Alejandro desapareciera nuevamente de su vida le dolió más de lo que quería admitir. Don Vicente también estaba inquieto porque don Sebastián había pedido verlo al día siguiente en la notaría, probablemente para informarle que perdería la tierra. La familia Ortega se preparaba mentalmente para recibir malas noticias. Ninguno de ellos imaginaba que el amanecer traería el giro más inesperado de sus vidas. La mañana llegó con un cielo despejado y un sol brillante que parecía anticipar algo extraordinario. Alejandro apareció en la parcela más temprano que de costumbre, vestido con ropa limpia pero simple, cargando una pequeña caja de madera pulida bajo el brazo. Valeria estaba dando de comer a las gallinas cuando lo vio llegar, y algo en su expresión la hizo dejar el recipiente de maíz y caminar hacia él. «Buenos días», saludó con voz temblorosa por razones que no comprendía completamente. Alejandro sonrió, pero era una sonrisa nerviosa, vulnerable, muy diferente a la confianza empresarial que solía proyectar. «Buenos días. ¿Están tus padres?», preguntó. Valeria asintió señalando hacia la casa donde don Vicente y doña Carmen desayunaban antes de salir a sus tareas. «Necesito hablar con todos ustedes. Es importante», dijo Alejandro, su voz temblando ligeramente. Caminaron juntos hacia la casa, el silencio entre ellos cargado de anticipación. Don Vicente los vio acercarse y salió al patio, su expresión seria y preparada para malas noticias. «Don Vicente, doña Carmen, Valeria», comenzó Alejandro, su voz más clara ahora que había tomado la decisión. «Durante estas semanas he aprendido más sobre la vida real que en todos mis años construyendo negocios. Ustedes me demostraron lo que significa vivir con dignidad, trabajar con propósito y amar con sinceridad». Don Vicente lo miraba con confusión creciente, sin entender hacia dónde iba esta conversación. Alejandro abrió la caja de madera y sacó varios documentos oficiales con sellos notariales. «Hace 3 días compré esta parcela a don Sebastián. Pagué todas las deudas pendientes y los gastos legales». El rostro de don Vicente se puso pálido. «¿Qué? ¿Usted compró nuestra tierra?». Su voz mezclaba shock con el inicio de lo que parecía ser furia por haber sido despojados, pero Alejandro levantó una mano rápidamente. «Espere, por favor. Déjeme terminar». Extendió los documentos hacia don Vicente con manos que temblaban apenas perceptiblemente. «Y ahora se las estoy dando. La tierra es suya, de su familia, legalmente, sin deudas, sin condiciones». El silencio que siguió fue absoluto, como si hasta los pájaros hubieran dejado de cantar para presenciar este momento. Don Vicente tomó los documentos con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las páginas, sin poder procesar completamente lo que leía. «No entiendo. ¿Por qué haría esto?», preguntó con voz quebrada. Doña Carmen se cubrió la boca con ambas manos, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Valeria estaba completamente inmóvil, mirando a Alejandro como si fuera la primera vez que realmente lo veía. Alejandro se giró hacia ella.
sus ojos brillando con emoción contenida. Porque me llevé a la mujer que amo a un mundo que nunca fue para ella, intentando cambiarla en lugar de entenderla. Porque construí una fortuna, pero perdí lo único que valía la pena. Y porque finalmente comprendí que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de dar. Su voz se quebró en las últimas palabras. Valeria sintió lágrimas calientes deslizándose por su rostro. Alejandro, susurró su nombre, pero no encontró más palabras. Él dio un paso hacia ella, vulnerable de una manera que nunca se había permitido ser. Vendí mi empresa, vendí mis propiedades, dejé todo eso atrás. No porque tú me lo pidieras, sino porque finalmente entendí que perseguía cosas equivocadas. Aquí, trabajando esta tierra contigo, aprendí lo que significa estar completo. Valeria negaba con la cabeza, abrumada. No puedo aceptar esto. Es demasiado. Alejandro sonrió con ternura. No es para que lo aceptes como regalo de culpa o de lástima. ¿Qué es justicia? Es devolver lo que siempre perteneció a tu familia. Don Vicente, recuperándose lentamente del shock, preguntó con voz ronca. ¿Y usted qué va a hacer ahora? ¿Regresar a la ciudad sin nada? Alejandro miró a Valeria directamente a los ojos. Si me lo permiten, me gustaría quedarme, trabajar esta tierra con ustedes, aprender todo lo que no supe valorar antes. No como dueño ni como inversionista, sino como alguien que finalmente encontró dónde pertenece. No espero que me perdones de inmediato, continuó Alejandro, dirigiéndose completamente a Valeria ahora. No espero que olvides cómo te fallé antes. Solo espero que me des la oportunidad de demostrarte que cambié, que aprendí, que finalmente entendí lo que intentabas decirme hace 5 años. Valeria temblaba, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Lágrimas corrían libremente por su rostro mientras miraba a este hombre que había dejado ir, que la había dejado ir, y que ahora regresaba transformado por lecciones que solo el tiempo y la humildad pueden enseñar. Te llevé a la ciudad creyendo que podía enseñarte a vivir mejor, dijo Alejandro con voz llena de emoción sincera. Pero fuiste tú quien me enseñó qué significa realmente vivir. Y fue aquí, en este campo, donde finalmente aprendí la lección. Valeria dio un paso hacia él, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para tocar su rostro con manos temblorosas. ¿De verdad dejaste todo atrás?, preguntó con voz apenas audible. Él asintió, cubriendo la mano de ella con la suya. Dejé atrás todo lo que no importa para quedarme con lo único que siempre importó, la posibilidad de volver a amarte, si tú me lo permites. Valeria no respondió con palabras. En lugar de eso, se dejó caer en los brazos de Alejandro con un sollozo que liberó 5 años de dolor, nostalgia y amor guardado. Él la abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su cabello que olía a sol y tierra, sintiendo cómo algo roto dentro de su pecho finalmente comenzaba a sanar. Don Vicente y doña Carmen se miraron con lágrimas en los ojos, testigos silenciosos de un amor que había sobrevivido la distancia, el orgullo y las diferencias. «Mija», dijo don Vicente con voz ronca, «la decisión es tuya». Valeria se separó ligeramente de Alejandro para mirarlo a los ojos, esos ojos que ahora brillaban con humildad genuina en lugar de ambición ciega. «No será fácil», advirtió ella con voz temblorosa. «La vida aquí es dura, el trabajo es constante, no hay lujos ni comodidades». Alejandro sonrió y limpió las lágrimas de sus mejillas con sus pulgares. «No quiero fácil, quiero real, quiero esto». Señaló alrededor abarcando la tierra, la casa sencilla, la vida simple que ella tanto amaba. Los siguientes meses fueron de reconstrucción, no solo de cercas y cultivos, sino de confianza y amor. Alejandro se mudó a una pequeña habitación en el pueblo, respetando el espacio de Valeria, mientras demostraba con acciones diarias su compromiso genuino. Cada amanecer llegaba a la parcela listo para trabajar, sus manos de empresario transformándose gradualmente en manos de campesino, curtidas por el sol y marcadas por el esfuerzo honesto. Aprendió a sembrar siguiendo los ciclos de la luna, a identificar cuándo las plantas necesitaban agua o descanso,
a reparar herramientas con ingenio en lugar de simplemente comprar nuevas. Don Vicente se convirtió en su maestro paciente, enseñándole secretos de la tierra que solo se aprenden con años de experiencia. «Tienes que escuchar lo que la tierra te dice», le explicaba el hombre mayor mientras examinaban el suelo. Alejandro escuchaba con atención reverente, absorbiendo cada lección como el tesoro que realmente era. Valeria lo observaba desde la distancia mientras él trabajaba, notando cómo su postura cambiaba, cómo sus movimientos se volvían más naturales, cómo su rostro se relajaba bajo el sol. Las conversaciones entre Valeria y Alejandro se profundizaron con el tiempo, perdiendo la tensión inicial y ganando una intimidad nueva y más madura. Una tarde, sentados bajo el mezquite después de un día largo de trabajo, Alejandro le confesó: «Cuando estábamos casados, creí que el amor era suficiente. No entendía que también necesitábamos caminar en la misma dirección». Valeria asintió, arrancando briznas de pasto distraídamente. «Yo tampoco entendía completamente. Pensé que si me amabas de verdad, elegirías mi mundo automáticamente. Pero el amor no funciona así». Se miraron con comprensión mutua que solo el tiempo y el dolor pueden traer. «Ahora elijo tu mundo, porque es el mundo correcto para mí, no solo porque tú estés en él», dijo Alejandro con convicción tranquila. Valeria sintió algo aflojarse en su pecho, una última resistencia disolviéndose. «¿Y no extrañas nada de tu vida anterior?», preguntó con curiosidad genuina. Él pensó por un momento antes de responder. «Extraño la facilidad, la comodidad, pero no extraño el vacío». Valeria extendió su mano y él la tomó, sus dedos entrelazándose con naturalidad que parecía inevitable. El pueblo entero observaba el desarrollo de esta historia con el interés apasionado que solo las comunidades pequeñas pueden tener. Las señoras del mercado comentaban cada domingo sobre cómo el empresario citadino se había transformado en campesino dedicado. Don Esteban, el vendedor de verduras que Valeria conocía desde hace años, le guiñó un ojo un domingo. «Ese muchacho la mira como si fuera el único amanecer que vale la pena ver», comentó con sabiduría de quien ha vivido mucho. Valeria sonrió, sintiéndose feliz de una manera diferente a la felicidad tranquila que había conocido en los últimos años, una felicidad que incluía emoción y esperanza renovada. Alejandro se integró también a la comunidad, ayudando en las faenas del pueblo, participando en las celebraciones locales, aprendiendo tradiciones que antes hubiera considerado pintorescas, pero insignificantes. Durante la fiesta del pueblo en honor a la Virgen de la Soledad, trabajó junto a otros hombres, construyendo el escenario para la banda. Valeria lo observó desde lejos, riendo y sudando junto a sus vecinos, y sintió cómo su corazón se expandía con amor que ya no necesitaba pelear contra las circunstancias. Una noche de octubre, 6 meses después de su reencuentro, Alejandro pidió permiso a don Vicente para hablar con Valeria en privado. Caminaron juntos por el campo bajo un cielo estrellado que parecía infinito, tan diferente del cielo urbano que nunca dejaba ver las estrellas completamente. «Valeria», comenzó Alejandro, deteniéndose para mirarla bajo la luz de la luna, «no quiero apurar nada ni presionarte, pero tampoco quiero desperdiciar más tiempo fingiendo que no sé lo que quiero». Tomó sus manos entre las suyas, calientes y ásperas por el trabajo. «Quiero pasar el resto de mi vida aquí, contigo, construyendo algo real. No necesito papeles ni ceremonias si no estás lista. Solo necesito saber si tú también quieres esto». Valeria sintió lágrimas de felicidad formándose en sus ojos. «Alejandro Fuentes», dijo con voz temblorosa pero segura, «te amé cuando eras ambicioso, te amé cuando nos separamos, y te amo ahora que finalmente encontraste tu verdadero hogar». Se puso de puntillas y lo besó bajo las estrellas, un beso que sabía a segundas oportunidades y promesas cumplidas. «Sí quiero esto», susurró contra sus labios. «Quiero construir una vida real contigo, aquí, donde ambos pertenecemos». La decisión de casarse nuevamente fue tomada con la bendición entusiasta de ambas familias y la alegría genuina de toda la comunidad. Pero esta vez,
La boda sería completamente diferente a aquella ceremonia elegante en la Ciudad de México de años atrás. Valeria y Alejandro planearon una celebración sencilla y significativa en el mismo campo que los había reunido nuevamente. Don Vicente ofreció construir un arco de madera decorado con flores silvestres. Doña Carmen se encargó de coordinar la comida tradicional oaxaqueña que alimentaría a todos los invitados. Los vecinos del pueblo se ofrecieron voluntariamente para ayudar con los preparativos, cada familia contribuyendo con algo especial. Doña Luz, la señora del mercado, tejió un rebozo hermoso color marfil para que Valeria lo usara durante la ceremonia. El padre Miguel, el sacerdote del pueblo que había conocido a Valeria desde niña, aceptó con lágrimas en los ojos oficiar la ceremonia. Es un privilegio ver cómo el amor verdadero vence todas las pruebas, les dijo durante las preparaciones. Alejandro trabajó junto a los hombres del pueblo, construyendo bancas simples de madera para los invitados. Cada clavo que martillaba era un acto de gratitud. La mañana de la boda llegó con un cielo despejado y una brisa suave que mecía las plantas de maíz, como si bailaran de felicidad. Valeria se vistió en la casa de sus padres con ayuda de su madre y las mujeres del pueblo que habían venido a acompañarla. Llevaba un vestido blanco sencillo de algodón que doña Carmen había cosido con amor, adornado con bordados tradicionales oaxaqueños en hilos de colores brillantes. El rebozo de doña Luz descansaba sobre sus hombros y en su cabello llevaba flores frescas del campo. No había maquillaje profesional ni peinado elaborado, solo su belleza natural, realzada por la felicidad que irradiaba de cada poro de su piel. «Estás hermosa, mija», susurró doña Carmen con voz quebrada por la emoción. «Más importante, estás completa». Valeria abrazó a su madre, agradeciendo en silencio por el apoyo incondicional que siempre recibió. Mientras tanto, Alejandro se preparaba en la casa de don Esteban, vistiéndose con un traje de manta tradicional mexicano que había mandado hacer especialmente para la ocasión. Sus manos temblaban ligeramente mientras se abotonaba la camisa. «¿Nervioso, muchacho?», preguntó don Esteban con una sonrisa conocedora. Alejandro sonrió. «Emocionado». La ceremonia comenzó al atardecer, cuando el sol pintaba el cielo con tonos dorados y rosados que ningún salón elegante podría replicar jamás. Los invitados, cerca de 100 personas entre familia, amigos y vecinos, se sentaron en las bancas de madera mirando hacia el arco decorado con flores silvestres de todos los colores. Una guitarra y un violín tocaban suavemente música tradicional mexicana, mientras Valeria caminaba por el pasillo improvisado del campo, del brazo de su padre. Don Vicente tenía lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas, orgulloso de entregar a su hija a un hombre que finalmente era digno de ella. Alejandro esperaba bajo el arco, y cuando vio a Valeria acercarse, sintió que su corazón se detenía y comenzaba de nuevo con más fuerza. Ella era absolutamente radiante, caminando descalza sobre la tierra que tanto amaba, sonriendo con felicidad pura que iluminaba todo a su alrededor. Cuando llegó a su lado, Alejandro tomó sus manos y susurró: «Estás más hermosa que en mis sueños más locos». El padre Miguel comenzó la ceremonia con palabras simples pero profundas sobre el amor que persevera, sobre las segundas oportunidades que Dios ofrece a quienes tienen corazones humildes. Llegó el momento de los votos, y Alejandro habló primero, su voz clara y firme resonando sobre el campo silencioso. «Valeria, hace años te prometí una vida que pensé que querrías, sin preguntarte qué necesitabas realmente. Hoy te prometo algo diferente. Prometo despertar cada día agradecido por esta tierra, por este cielo, por esta vida sencilla que me enseñó lo que significa ser verdaderamente rico. Prometo trabajar a tu lado, aprender de ti, honrar tus raíces y tus sueños. Prometo nunca más intentar cambiarte, porque eres perfecta exactamente como eres. Y prometo amarte no con las palabras vacías del hombre que fui, sino con las acciones honestas del hombre que soy ahora». Valeria lloraba abiertamente mientras escuchaba, apretando sus manos con amor. Entonces fue su turno. «Alejandro,
te amé cuando soñabas con rascacielos, y te amo ahora que sueñas con cosechas. Prometo tener paciencia cuando extrañes comodidades. Prometo celebrar cada pequeño logro de esta vida simple. Prometo recordarte cada día por qué elegimos esto. Prometo construir contigo un hogar donde el amor sea más fuerte que cualquier diferencia. Y prometo nunca dudar de este amor nuevamente, porque probó ser más grande que el tiempo y la distancia. El padre Miguel los declaró marido y mujer nuevamente, y cuando se besaron bajo el arco de flores, los invitados estallaron en aplausos y gritos de alegría. La fiesta que siguió fue auténtica y llena de vida, con comida deliciosa, música tradicional y baile hasta que las estrellas llenaron el cielo completamente. Alejandro y Valeria bailaban juntos, riéndose, felices de una manera que ningún lujo artificial jamás podría comprar. Un año después, en ese mismo campo bajo el mismo cielo infinito, nació el primer hijo de su amor reconstruido. Un bebé saludable con los ojos color miel de su madre y la determinación de su padre. Lo llamaron Santiago, que significa el que Dios ha recompensado. Valeria lo sostenía en sus brazos mientras Alejandro los miraba con asombro y gratitud infinita. «Mira, mi amor», dijo Alejandro señalando el amanecer que comenzaba a iluminar el campo. «Un nuevo día, una nueva vida, todo lo que siempre necesitamos». Valeria sonrió, besó la frente de su bebé y luego besó a su esposo. El viento soplaba suavemente entre las plantas de maíz, llevando consigo el aroma de la tierra húmeda y las promesas cumplidas. Esta vez el amor no solo había sobrevivido, sino que había florecido exactamente donde siempre perteneció, creando raíces tan profundas que nada jamás podría arrancarlas. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. Dale like y déjanos en los comentarios qué te pareció este increíble viaje de amor y transformación. Dios tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros, y a veces ese propósito requiere que soltemos lo que creemos querer para abrazar lo que realmente necesitamos. Él conoce los deseos más profundos de nuestro corazón y nos guía hacia donde verdaderamente pertenecemos, incluso cuando el camino parece llevarnos lejos de nuestros planes originales. Que Dios bendiga tu vida con la sabiduría para reconocer lo que realmente importa, con el valor para soltar lo que te aleja de tu verdadera esencia, y con el amor que transforma, sana y permanece para siempre. Que encuentres, como Alejandro y Valeria, el hogar donde tu alma finalmente descanse en paz. Suscríbete para más historias que tocan el corazón.